Hola a todos, mi nombre es Dione Aguilar, soy médico genetista. Actualmente laboro en el Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Elion y en esta ocasión les voy a presentar algunos conceptos importantes sobre la atención e identificación de mujeres en alto riesgo de cáncer de mama hereditario como parte del programa Joven y Fuerte. Durante las siguientes diapositivas vamos a desarrollar los siguientes objetivos. En primer lugar, describir cuál es el papel de los oncólogos y los cirujanos en la identificación de pacientes con alto riesgo de cáncer hereditario. También vamos a revisar algunos conceptos básicos de genética clínica, así como el papel de los genes BRCA1 y BRCA2 en el desarrollo de cáncer de mama, así como de otros genes. En primer lugar, les voy a hablar sobre la genética y la herencia. La genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar la herencia, la diversidad y la variabilidad de las especies. La herencia se refiere a la transmisión de las características tanto patológicas como no patológicas de padres a hijos. Esto es a través de los genes. Los genes codifican las instrucciones que definen nuestras características. Los genes están hechos de ADN y están contenidos en los cromosomas. Pero también hay una participación muy importante del ambiente para definir cuáles son nuestras características. Todos tenemos dos sets completos de 23 cromosomas, 22 corresponden a autosomas y un par corresponde al par sexual. Únicamente en las células germinales, en los espermatozoides o en los óvulos, tenemos un set de 23 cromosomas. De esta manera, la unión del esperma y el óvulo permite complementar un set de 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total. Si alguno de los padres, ya sea el varón o la mujer, es portador de una mutación, cada uno de sus hijos tiene una probabilidad de 50% de heredar esa enfermedad. Esto ocurre con los genes asociados con cáncer hereditario, que aumentan la probabilidad de que un individuo desarrolle ciertos tipos de cáncer a edades más tempranas. Existen dos modos de herencia, el dominante y el recesivo. Esto hablando de las características autosómicas. En general, los síndromes de predisposición a cáncer hereditario se transmiten con un modo de herencia autosómico dominante. Un alelo dominante produce un fenotipo dominante en individuos que tienen una copia mutada de ese alelo. Para que un alelo recesivo produzca un fenotipo recesivo, es necesario que un individuo tenga dos copias mutadas, cada una de ellas heredada de uno de sus padres. En esta diapositiva podemos ver a manera de esquema cómo se transmite la herencia autosómica dominante. Podemos ver a cada lado de los individuos que forman la pareja, tanto varón como mujer, un esquema de sus cromosomas y señalado con rosa el individuo afectado. Como podemos ver en este esquema, existen 4 posibilidades de transmisión de ese gen mutado y el 50% de la descendencia tiene un riesgo de heredar la mutación. Hombres y mujeres pueden heredar el gen mutado. En ocasiones no alcanzamos a ver un patrón de herencia tan evidente y esto puede deberse a una estructura familiar limitada, a penetrancia incompleta y a otro fenómeno que podemos ver en la genética, que es la expresividad variable. Hablando de las mutaciones y el cáncer, los errores ocurren frecuentemente en nuestras células, pero la célula sana tiene una capacidad de corregirlas. Dependiendo en qué parte del gen ocurran estas mutaciones, estas pueden ser beneficiosas, deleterias o neutras. Una mutación única por sí sola no produce el cáncer. Se requieren acumular varias mutaciones a lo largo de la vida para que se desarrolle el cáncer. Existen dos tipos de mutaciones, las mutaciones somáticas y las mutaciones germinales. Las mutaciones somáticas ocurren solamente en el tejido que está desarrollando el cáncer, como podemos ver en este esquema señalado con una estrella a nivel de mama. Y las mutaciones germinales son las que se heredan de padres a hijos a través ya sea del esperma, del papá
o del lóbulo de mamá. En el caso de las mutaciones somáticas, influyen tanto factores ambientales como la luz ultravioleta, el tabaco, virus y el proceso de envejecimiento normal. Estas mutaciones se pueden estudiar a nivel del tejido del tumor y nos pueden dar información acerca de biomarcadores y las firmas genéticas muy usadas actualmente. Nos dan información del tejido tumoral y también se pueden hacer estudios en biopsia líquida para tener información sobre los tumores. En cambio, las mutaciones germinales nos permiten saber si una persona está en riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer, porque se heredan de una generación a otra. Estas se pueden estudiar en una muestra de sangre o en una muestra de saliva, una vez que se identifica en la evaluación genética un individuo candidato a este tipo de evaluaciones. El resultado tiene implicaciones en la vigilancia, quimioprevención y cirugías reductoras de riesgo. Existen diferentes genes asociados con cáncer. Están los genes supresores de tumor, los oncogenes y los genes reparadores del ADN. Algunos ejemplos de genes supresores de tumor son los muy conocidos BRCA1 y BRCA2. La mayoría de los tumores tienen pérdida o mutación en el gen TP53, que cuando se encuentra mutado a nivel germinal se asocia con el síndrome de Li-Fraumeni. Algunos ejemplos de oncogenes son RET, BCR-ABL y ER2. A nivel de tumor, la amplificación de ER2 nos puede dar información acerca del tipo de cáncer de mama. Cuando existen mutaciones a nivel germinal en los oncogenes, lo podemos ver en el gen RET asociado con la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y con el cáncer medular de tiroides familiar. Dentro de los genes reparadores de ADN se encuentra la familia de xeroderma pigmentoso, de la vía de anemia de Fanconi y también los genes relacionados con la reparación del ADN por bases mal pareadas. Un ejemplo de alteración genética a nivel del tumor es la hipermetilación del gen MLH1 que se puede encontrar en la mayoría de los casos de cáncer esporádico. MLH1 es una de las 4 proteínas encargadas de la reparación de bases mal pareadas asociadas con síndrome de Lynch. Cuando encontramos una mutación germinal en este gen, esa persona va a tener un riesgo mayor de desarrollar cáncer de colon, así como cáncer gástrico y en el caso de las mujeres, cáncer de endometrio. El concepto de penetrancia se refiere a la proporción de individuos que son portadores de una mutación asociada con el desarrollo de cáncer que manifiestan la enfermedad. Es decir, por un lado podemos tener individuos que tienen la mutación y que no desarrollan cáncer y por el otro lado individuos que son portadores de la mutación y sí desarrollan cáncer, estos dentro de la misma familia o el mismo tipo de mutación entre diferentes individuos. El concepto de expresividad variable se refiere a que en una misma familia o en una misma población con el mismo tipo de mutación pueden presentar manifestaciones diferentes dentro de un espectro asociado con un síndrome. Así podemos encontrar en una familia con mutación en BRCA1 o en BRCA2 algunas mujeres afectadas con cáncer de mama, algunas otras familiares afectadas con cáncer de ovario e incluso algunos varones de la familia con cáncer de próstata a edad joven o bien cáncer de mama en varones. Otro concepto importante de la genética es la heterogeneidad. Puede haber diferentes genes que se asocien con la misma manifestación clínica, como puede ser el cáncer de mama. En esta diapositiva podemos ver una tabla enlistando los diferentes síndromes o genes asociados con cáncer de mama y la proporción de casos que pueden estar implicados por esta etiología. Hablando de mutación de novo, existen algunos casos, algunos síndromes de predisposición a cáncer en los cuales no hay antecedentes familiares de cáncer y esto ocurre porque la mutación se desarrolla por primera vez en el individuo afectado. Esta mutación ocurre mientras el individuo se está formando y favorece que a edades tempranas desarrolle tumores.
En esta genealogía podemos ver el ejemplo de una mujer joven con cáncer de mama con una mutación en el gen P53, hija de padres sanos que no son portadores de dicha mutación. Esto es importante al momento del asesoramiento porque existe la probabilidad de que sus hermanos no compartan la misma mutación, ya que ésta se originó por primera vez en ella y únicamente su descendencia esté en riesgo de haberla heredado. Después de haber revisado los conceptos básicos de genética, vamos a continuar con los factores de riesgo asociados con cáncer de mama. En esta diapositiva podemos ver enlistados los 3 principales factores de riesgo asociados con cáncer de mama. El género. Sabemos que es más frecuente el cáncer de mama en mujeres, pero no hay que dejar de sospechar de este tipo de lesión en varones que pertenecen a familias en riesgo de cáncer hereditario. Sabemos que conforme avanza la edad aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer. Por lo tanto, hay que sospechar de cáncer hereditario cuando se presenta en mujeres jóvenes menores de 40 años. La historia familiar es muy importante, pero como ya lo vimos en los conceptos básicos, no es una limitante para descartar la posibilidad de un síndrome de predisposición a cáncer. Durante una consulta de asesoramiento genético, se evalúan los factores personales y familiares que permiten identificar si una persona está en riesgo de portar una mutación asociada con un síndrome de predisposición a cáncer hereditario. También se evalúa la posibilidad de hacer el diagnóstico molecular que confirme esta sospecha y que nos puede permitir hacer una mejor estimación del riesgo del individuo que acude a la consulta. De esta forma se pueden adecuar las estrategias de seguimiento y vigilancia, así como las estrategias reductoras de riesgo. Existen algunas características clave para poder sospechar de un síndrome de predisposición a cáncer de mama hereditario. Estas pueden ser cáncer de mama en 2 o más familiares cercanos, diagnóstico de cáncer de mama a edad temprana, antes de los 40 años, aunque algunos autores toman en cuenta una edad menor de 45 años, cuando existe más de un tumor primario, ya sea un tumor de mama y un tumor de ovario o 2 tumores de mama. Cuando existe cáncer de mama bilateral o múltiple, ya sea sincrónico o metacrónico, y cuando en una familia existen diferentes tipos de cáncer, pero que en conjunto se integra un síndrome de predisposición a cáncer hereditaria, por ejemplo, mama y ovario, que es uno de los más comunes. Otro punto clave es observar en una familia 3 generaciones sucesivas afectadas, cuando estamos ante tumores infrecuentes o característicos. En el caso de mutaciones de BRCA1 y BRCA2, pues la principal sospecha va a ser tumores triple negativo. Y otro punto clave muy importante es la presencia de cáncer de mama en varones. Al hacer la evaluación genética, al haber interrogado los antecedentes personales y familiares del paciente, se puede ubicar al paciente en uno de 3 grupos: de riesgo promedio, de riesgo moderado o de riesgo alto. Las personas del riesgo promedio son la mayoría de los casos, alrededor del 70%. Estamos hablando de casos únicos que se presentan a edades esperadas, alrededor de los 50 años o después de la menopausia. Cuando el paciente cae en el grupo de riesgo moderado, está cumpliendo características de tener un cáncer con alta probabilidad de ser hereditario, como lo es el triple negativo a edad joven, y cuando existen en su familia antecedentes familiares de cáncer sin que se logre integrar un síndrome de predisposición a cáncer hereditario. El riesgo alto es el grupo en el que están las mujeres jóvenes con o sin antecedentes familiares, con o sin un tumor triple negativo, pero simplemente por el hecho de ser jóvenes cumplen este criterio y hay que descartar la posibilidad de una mutación que esté explicando el cáncer a una edad tan joven. De esta manera podemos ver en el grupo de alto riesgo que 8 de cada 10 mujeres con una mutación en BRCA1 o en BRCA2 desarrollan cáncer.
en el grupo de riesgo moderado, al tener un familiar de primer grado con cáncer de mama, aumentan las probabilidades de que hermanas, hijas o madre desarrollen también un tumor en mama. En cambio, en el riesgo promedio, las probabilidades de que otro familiar desarrolle cáncer de mama son bajas y caen en una probabilidad de 1 en 10. Hablando específicamente de los criterios de selección para el estudio de los genes BRCA1 y BRCA2, podemos tener dos diferentes escenarios. Independientemente de la historia familiar, cualquier mujer con cáncer de mama y cáncer de ovario, ya sea sincrónico o metacrónico, debe descartarse la posibilidad de una mutación en cualquiera de estos dos genes asociados con cáncer de mama hereditario. Cuando una mujer tiene el diagnóstico antes de los 30 años, es importante hacer la búsqueda de la mutación. También cuando tenemos casos de cáncer de mama bilateral antes de 40 años y un cáncer de mama triple negativo antes de los 60 años, siempre es importante hacer una evaluación genética, tenga o no antecedentes familiares. Cuando en la familia existen más de 2 familiares directos con alguna de las siguientes combinaciones, es importante hacer una evaluación de los genes BRCA1 y BRCA2. Cuando existe cáncer de mama bilateral y cáncer de mama en mujeres menores de 50 años. Cuando existe cáncer de mama en esas 2 familiares antes de los 30 años. Cuando hay familiares varones con cáncer de mama y cuando una mujer de la familia, al menos una de esas 2 familiares, está presentando cáncer de mama y cáncer de ovario. En esta gráfica podemos ver, por un lado, el riesgo de cáncer de mama para portadoras de BRCA1 y BRCA2 en comparación con la población general, y en la otra gráfica el riesgo de cáncer de ovario para portadoras de estas mutaciones. Podemos ver en naranja cuál es la probabilidad de una portadora de mutación en BRCA1 de desarrollar cáncer de mama, que supera el 80% en comparación con el 10 a 12% de la población general. Hablando de cáncer de ovario, no es un diagnóstico común, ya que solo el 2% de la población lo desarrolla, pero una portadora de mutación en BRCA1 o BRCA2 está en riesgo de desarrollarlo con una probabilidad de 30 a 40% aproximadamente. Tomando en cuenta estos riesgos, es importante hacer la identificación de portadores, lo cual va a permitir que el paciente tome decisiones junto con su médico tratante sobre estrategias reductoras de riesgo, ya sea quimioprevención o cirugías, tanto la salpingo-oophorectomía bilateral como la mastectomía contralateral en el caso de mujeres que ya presentaron cáncer de mama, o bien mastectomía bilateral en el caso de portadoras asintomáticas con la intención de prevenir el desarrollo de cáncer. También hay un beneficio indirecto para sus familiares, ya que una vez identificada una mutación, solo aquellos familiares que la hayan heredado serían candidatos a una vigilancia estrecha y a estrategias reductoras de riesgo del tipo quirúrgicas. Dentro de las estrategias se encuentra el examen físico anual, incluyendo una revisión completa de la piel, mamografía anual a partir de los 25 o 30 años, mamografía más ultrasonido mamario de forma anual. En estas mujeres se debe considerar el uso de resonancia magnética de mama para la vigilancia y estar haciendo monitoreos constantes sobre el riesgo de cáncer de ovario mediante ultrasonido transvaginal y el marcador CA125 de forma anual. La identificación de portadoras de mutación también puede tener implicaciones en el tratamiento del cáncer, ya que se han desarrollado terapias blanco para el cáncer de ovario seroso, actualmente aprobadas únicamente cuando el diagnóstico es en etapa 4. Para prevenir el desarrollo del cáncer de ovario, la salpingo-oophorectomía bilateral es una estrategia quirúrgica muy adecuada, que además permite reducir el riesgo de cáncer de mama contralateral en mujeres portadoras de BRCA1 y BRCA2 que ya han desarrollado cáncer.
En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de lo que hemos hablado en las diapositivas anteriores. Podemos ver una genealogía de 2 generaciones con una hermandad de 3. En las genealogías, los círculos están representando a las mujeres y los cuadrados a los hombres. Podemos ver señalada con una flecha una mujer de 38 años con diagnóstico de cáncer de mama y su hermana de 42 años también tuvo diagnóstico de cáncer de mama a los 40 años de edad. En la mujer de 38 años se hizo el estudio genético y se identificó una mutación en BRCA2. Antes de confirmar la presencia de una mutación, la hermana menor, la cual se encontraba sintomática, estaba bajo revisión de mamografía anual, así como su chequeo médico anual. Una vez identificada la mutación de la hermana, se estudió en la hermana sana y se identificó que ella no es portadora. Ella no heredó la mutación y por lo tanto esa hermana corresponde al riesgo promedio de desarrollar cáncer, por lo cual ya no fueron necesarias las mamografías anuales ni tampoco los estudios de ultrasonido transvaginal y marcador CA125. Como podemos ver, en una misma familia podemos tener portadoras y no portadoras y las estrategias de vigilancia se deben adecuar para cada caso. En esta diapositiva podemos ver la evolución que ha habido en la identificación de mutaciones asociadas con cáncer de mama del 2007 al 2015. En el 2007, el 68% de los genes asociados con cáncer de mama no habían sido identificados. Actualmente se han identificado alrededor del 50%. De estos, la mayoría corresponden a mutaciones en BRCA1 y BRCA2, alrededor de un 7% a otros genes como P53, CHEK2, ATM, y el cambio que ha habido en estos últimos años es la identificación de otros genes. Uno de ellos muy importante, PALB2, asociado con cáncer de mama, pero también asociado con cáncer de páncreas. En el año 2007 se tenían identificados alrededor de 5% de SNPs que explicaban casos de cáncer de mama. Hoy en día se han identificado más SNPs asociados con cáncer de mama, pero nos queda mucho por explicar. Alrededor del 50% de los casos no tienen un gen causal. Además del síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario por BRCA1 y BRCA2, existen otros síndromes de predisposición a cáncer que incluyen dentro de su espectro el cáncer de mama. Como ya lo veíamos en la diapositiva anterior, están las mutaciones en P53, en CHEK2 y en PALB2, pero existen muchos genes más. A continuación les voy a presentar 2 ejemplos en los cuales las características físicas del paciente nos pueden permitir sospechar de este diagnóstico, es decir, de un cáncer hereditario. La mayoría conocemos o hemos tenido un paciente con neurofibromatosis tipo 1 que se caracteriza por lesiones en la piel y un riesgo alto de desarrollar cáncer. Dentro de las lesiones que permiten hacer el diagnóstico se encuentran las pecas axilares y pecas inguinales, así como los neurofibromas que le dan el nombre a este síndrome. Las mujeres con neurofibromatosis tienen un riesgo 5 veces más alto de desarrollar cáncer de mama. Las estrategias de vigilancia están enfocadas a la etapa infantil en cuanto a la identificación de neurofibromas y lesiones que permitan hacer el diagnóstico, pero al llegar a la edad adulta, en la mayoría de los casos se pierde el seguimiento. Es importante mantener la vigilancia a lo largo de la vida en estos pacientes, sobre todo en el caso de las mujeres, por el riesgo tan alto que tienen de desarrollar cáncer de mama. Otro ejemplo que nos da características físicas que todos podemos identificar durante la exploración es el síndrome de Peutz-Jeghers, el cual va a tener lesiones hiperpigmentadas tipo lentiginosis periorificiales. Puede ser alrededor de la boca, como podemos ver en esta imagen, pero en realidad se presenta alrededor de todos los orificios naturales. También lo podemos encontrar a nivel de los pulpejos y en las plantas de los pies. A nivel gastrointestinal, estos pacientes tienen un riesgo alto de hacer cáncer de colon,
Las mujeres tienen un riesgo alto de hacer cáncer de mama, así como tumores ginecológicos. Ante este grupo de pacientes es importante mantener una vigilancia estrecha para prevenir y detectar a tiempo el desarrollo de cáncer de mama. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que se hayan aclarado algunos puntos clave para la identificación de pacientes en alto riesgo de cáncer hereditario. No pensar solo en BRCA1 y BRCA2, también pensar en otros síndromes. Y les dejo mis datos de contacto. Muchas gracias al programa Joven y Fuerte.